Hoy celebramos lo que se conoce como el Domingo de Ramos, ¿sí? O Palm Sunday, ¿no? En inglés, el Domingo de Palmas o Ramos. Y nos preparamos para la Pascua, la semana previa a la crucifixión de Cristo, ¿no? Y vamos a ver justamente hoy un texto que nos va a ministrar, sí, hoy sweet and sour, ¿está bien? Hoy viene bien acá. Domingo que viene, poderosa palabra que no te la podés perder, vas a salir así todo eléctrico o eléctrica. Gloria a Dios. Bueno, te invito a buscar en tu Biblia o a leer aquí conmigo Juan 18, 33, 40 y te voy a hablar de un sermón que se llama, le di el título, Ladrón Suelto, Ladrón Suelto. Acá en Estados Unidos cuando hay un ladrón suelto o un criminal o alguien suelto, ya te diste cuenta en tu casa, ¿no? Porque aparecen los helicópteros, si te andan hablando del helicóptero, meta hacia adentro, si no ande dando vueltas, ¿sí? Y nosotros en casa a veces andamos escuchando eso y cerramos todos, ¿verdad? Hasta los perros metemos adentro, los perros aúllan, ¿verdad? Porque escuchan el helicóptero y una voz que sale de ese aparato extraterrestre para ellos, ¿no? Y a nadie nos gusta tener ladrones dando vuelta, ¿no? Ladrones sueltos. Y tú quieres no tener al ladrón, quieres tener al libertador suelto. Sí, amén. Pero en aquel tiempo, por una de esas cosas, ¿no? De esas malas decisiones de la gente, uno liberó al equivocado y un pueblo deseó tener al ladrón en lugar del libertador. Hoy te voy a enseñar, compartir cómo soltar no al ladrón, sino al libertador, amén, en tu vida, en tu contexto. Así que te quiero con fe. ¿Cuántos vinieron con fe hoy? Sí, después de este tiempo de alabanza andas con la fe en high, ¿verdad? Ya se pasó, rompió el termómetro la fe. Gloria a Dios. Así que vamos a ver en esta historia, entonces queda un ladrón suelto, vamos a ver en tu historia que vas a soltar no al ladrón, sino al libertador, porque el ladrón, dice la Biblia en Juan 10:10, que vino a matar, hurtar y robar y destruir, ¿sí? Así que no queremos ladrones sueltos. Vamos a ver esta historia para ver cómo puedes soltar al libertador. So, I'm going to talk to you, y algunos puntos los voy a dar en inglés por amor a los que hablan más inglés allá, los muchachos, ¿verdad? Yes, guys, right? Yeah, you want English? Tell me yes. Yes, pastor. Yes, there you go. Yes, okay. Para los que están más con el inglés, sí, aquí, mi hermana, todos. Les voy a dar nomás los puntos principales, ¿sí? Nomás los puntitos, pero tampoco me pidan todos, ¿ok? Sí, pero vamos por... Así que, the sermon is called Unleashed Robber, okay? We don't want any robber around, any thief around, okay? And this is Palm Sunday, and I'm gonna share with you how do you unleash not the robber, but the redeemer. Amen? The ones who speak English tell me good amen. Amen. Bien, así me gusta. Somos todos medio half and half acá, ¿verdad? Estamos todos mezcladongos, ¿verdad? Decimos, yo hablo español, pero le meto el so para todo, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Pues so. Yo cuando llegué acá escuchaba so y diría, ¿qué significará el so en el español mexicano? Pensaba. Yo de ser algo mexicano, no me enteré que no era de los mexicanos. Los mexicanos no dicen so allá, lo dicen acá. Pero cuando cruzan la frontera y de golpe, truc, so. Sí, arrancan hablando, so. Y yo decía, ¿qué será el so, no? ¿Te acordás cuando llegamos? No podíamos enganchar el so en ningún lado. Lo metíamos en cualquier lado. Hola, ¿cómo estás? So. No, no me llamo so. Me decía. Así que metíamos el so por cualquier lugar. Ahora ya sabemos dónde ubicarlo, ¿verdad? Juan 18 del 33 al 40. Vamos a leer algunos versos de esa preciosa porción. So we're going to read John 18 for the ones who are reading in English. If you can have it in your Bible. I don't have it here on the screen, but I'm going to share the main points there. So Juan 18:33. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí?
Le dijo entonces Pilato, saltamos unos versos más, ahí entra una conversación, Pilato le dice, yo no soy judío. Sí, Jesús le dice, mi reino no es de este mundo, en esos textos intermedios. Y el verso 37 dice, Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto, qué lindo que Jesús sabía para lo que estaba en la tierra, ¿eh? Yo para esto he nacido. ¿Cuántos pueden decir, yo para esto he nacido como Jesús? Yo para esto he nacido para glorificar al Rey, ¿verdad? Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Cuántos son de la verdad en esta tarde? Amén. Le dijo Pilato entonces, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Era la oportunidad para dejarlo justamente al libertador suelto. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, sí, queremos al rey de los judíos, que hubiésemos hecho nosotros, ¿verdad? Ellos dijeron, no a este, sino a Barrabás. Y la Biblia dice, y Barrabás era ladrón. Y Barrabás, así que el ladrón quedó libre, el ladrón quedó libre. Así que esas palabras, nomás las dos preguntas que hay que responder. ¿Eres el rey? ¿Eres el rey? ¿Eres el rey? Esta era la pregunta de Pilato. ¿Eres el rey? Y la otra pregunta, ¿qué es la verdad? Así que para soltar al libertador tienes que responder bien a estas dos preguntas. El rey y la verdad. ¿Es Jesús realmente el rey? ¿Sí? ¿Es Jesús el rey? Bueno, hoy lo vamos a ver, pero yo sé que tú tienes a Jesús como rey, así que tienes liberado al libertador y encadenado, atado al ladrón. The questions are from Pilate. He asked Jesus, are you the king of the Jews? That was the first question, and that's a question we have to answer. Is Jesus my king? Is Jesus the king of the world? And the second question in verse 38 is, what is truth, or what is the truth? Another question that Pilate asked to Jesus. So estas son las dos preguntas que van a desatar al libertador. Tienes que responderlas bien, porque depende de cómo las respondes, se suelta uno o se suelta el otro. ¿Sí o no? El pueblo este respondió bien o mal. Mal, no le pegó. Sí, Pilato tampoco supo responder bien a estas dos preguntas súper importantes para que Cristo esté en medio de nosotros. Pilato estaba confundido con dos cosas. Estaba confundido con el reinado y estaba confundido con la verdad. Por eso ahora tiene a Cristo al lado y es la oportunidad de su vida para que se le vaya esta confusión. Como él estaba confundido con quién era el rey realmente, cuando uno no tiene claro quién es el rey en su vida, se suelta o termina soltando sin querer al ladrón, ¿sí? Cuando no tienes claro quién es el rey. En el caso de Pilato, él estaba confundido en esto. Incluso el emperador de la época de Jesús, cuando Cristo es crucificado, es César Tiberio, que en el año 26 él pone gobernadores o lo que se llamaban prefectos en cada provincia. En el año 26, 7 años antes de que Cristo sea crucificado. Pilato era justamente el gobernador en Judea, el prefecto en Judea. Él era el gobernador y no había rey de los judíos en ese tiempo, porque el último gran rey de los judíos terrenal fue Herodes el Grande. Ese fue el último rey. Después el emperador decidió ya no poner rey con los judíos, sino poner gobernantes, esto en todas las provincias para que sea el emperador, el soberano. Entonces ya no había en el tiempo de Jesús rey de los
judíos. ¿Quién gobernaba entonces? Pilato. Y Pilato andaba un poco confundido con eso, no entendía. Cuando le dicen, este dice que es el rey, Pilato le pareció esto un chiste. ¿Cómo? Si el último rey fue Herodes, nadie instituyó otro rey. Y lo toma casi a la burla, lo de Jesús. Y de la misma manera le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Yo me lo imagino a Pilato preguntándoselo hasta con forma de burla, si en realidad ya hace rato Jesús que no tenemos rey dando vuelta de los judíos. Es más, está frente al gobernador. ¿Sí? Yo soy el que gobierno ahora para los judíos. Y me imagino a Jesús ahí en el medio, por eso Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Pero Pilato no logra encajar bien esta pregunta, no logra entender bien la respuesta, así que estaba confundido con lo que era el reinado y se terminó confundiendo y soltando al ladrón, porque cuando no tienes claro quién es el rey, se te puede soltar el ladrón. Si no tienes claro que Cristo debe reinar en nuestras vidas, el ladrón se puede soltar. Pilato estaba confundido también con respecto a la verdad, y cuando uno no sabe bien qué es la verdad, se puede soltar también el ladrón. Ahora, como les conté un poquito de la historia, ¿no? Él era el gobernador. Para los romanos también ellos tenían una diosa falsa, obviamente, ¿no? En su panteón de dioses greco-romanos. Se llamaba Veritas, esta diosa, Veritas, la diosa de la verdad. Así que para Pilato la verdad era Veritas. ¿Sí? Por eso él se sorprende, porque cuando Jesús le dice, yo nací para traerle la verdad a la gente. Si Pilato tenía la diosa ahí mismo en su palacio de gobierno. Estaba la diosa Veritas, era una de las más importantes. De hecho, todavía esta palabra Veritas se usa en muchos lugares, incluso en universidades. Harvard tiene en su tiene en su moto Veritas, en la moto, no, esa no, Moro. Sí, Moro. El Moro es el lema que tiene el escudo de Harvard, tiene la palabra Veritas. Allí, la verdad, que es lo que buscamos. Ese nombre Veritas era una diosa romana, pagana, obviamente, y era en la mitología de ellos, escúchame porque es muy importante, era hija de Saturno, ¿sí? Sí, el planeta ese no, el dios, en realidad el planeta liga el nombre por el dios falso de Saturno, que era Saturno para los romanos, pero para los griegos era el dios falso Cronos. Diga conmigo Cronos. Así que Veritas era hija de Cronos. Haga conmigo tiempo. ¿Sí? Así que mucha de tu verdad deriva de tu manejo del tiempo. ¿Sí? Si tú realmente manejas el tiempo de Dios en tu vida o dejas que el tiempo te maneje a ti. Si manejas el tiempo de Dios, ¿sí? Estás bajo la verdadera verdad, valga la redundancia, ¿sí? Porque es Dios quien te establece los tiempos. ¿Cómo se llama el tiempo de Dios? Kairos. ¿Sí? Tú vives en el Kairos, en la perfecta voluntad de Dios. Tienes claro lo que es la verdad. Tienes claro quién es Cristo. No te gobierna el tiempo de este mundo. Es más, no tienes a este Dios puesto acá en la cabeza. Así que está siempre. Si el tiempo te maneja y te trae de atrás para adelante, pues Cronos, ¿sí? Es el que te domina. Y mucho de nuestro manejo del tiempo muestra cómo nosotros nos llevamos con la verdad, si realmente seguimos la verdad. O sea que la verdad deriva de este Dios falso y si nosotros somos gente de Dios, no nos maneja el tiempo, nos maneja Cristo. Si vivimos en los tiempos de Dios, el tiempo que tú vives es un tiempo divino. Amén. Es el tiempo que Dios señaló.
A ti no te corre el tiempo, no te corre Cronos, porque hay muchos creyentes que al estar así, su verdad está limitada por el tiempo. Su verdad deriva de su manera, de cómo el tiempo lo viven ellos. Y se nota que son creyentes que no están dominados por la verdad, la verdadera verdad, sino que tienen a esta diosa falsa dando vueltas por ahí. ¿Sí? Y Pilato tenía esta verdad. Pilato la tenía veritas. Pilato no se manejaba con los tiempos de Dios. ¿Cuántos de acá sí se manejan con los tiempos de Dios? ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuántos no dejan que este Dios te controle la vida? Dígame amén, dígame amén. Este Dios no me controla la vida. Por eso yo tengo la verdad de Cristo. ¿Sí? Importante. Dale un aplauso a Dios allá con mi hermana. ¿Saben que el dios Cronos en la mitología griega es un dios castrador? Dice que castró a su propio papá. Sí, tremendo, imagínate con hijos así, no te conviene la cosa, ¿no? Pues te lo castró al padre, ¿no? Lo dejó, que eunuco sin pedirlo, ¿no? Entonces, y así es el dios Cronos, es castrador. Si esto te gobierna, ¿sí? Por eso nosotros siempre enseñamos a los cristianos, separa tiempo para Dios. Y tú tienes que hacerlo, ¿sí? Porque de esa forma tu verdad es Cristo. Entonces ya mi tiempo yo lo separé para el Señor, porque a mí me gobierna la verdad de Cristo, ¿sí? Ahora cuando te gobierna ¿sí? El kairos divino, el tiempo de Dios es difícil que trabaje con nosotros. Y esto es mucho de lo que en nuestra relación con esto habla mucho de nuestra verdad. ¿Estás conmigo? Nuestra relación con esto, dile al que está al lado, tu relación con el tiempo, ¿sí? Mira, y si estás mirando el reloj ahora, estás en pecado. Dile, si no mires el reloj, no se te ocurre, estás en pecado. Tu relación con el tiempo habla mucho de tu verdad. Tu relación con el tiempo habla, y eso te lo quiero dejar bien porque en esa mitología la que creía Pilatos, la verdad era la hija del tiempo. O sea que el tiempo determina la verdad. Entonces nosotros nos damos muchos cuenta de los cristianos si andan con el ladrón suelto, con el libertador suelto, de acuerdo a cómo usan el tiempo. ¿Sí? Porque eso determina qué es verdad para ti. Sabías que lo más valioso que tienes es el tiempo, ¿no? Sí, obvio Cristo, ¿no? Pero digamos, lo que tú puedes hacer es el tiempo. Puedes manejarlo. Entonces, de acuerdo a cómo la manejas, determina tu... ¿Cuánto dicen conmigo, pastor? Yo lo entendí. ¿Sí lo recibimos? ¿Sí? Así que tiramos todos los relojes y... Bueno, no, regálemelo a mí si quieren. No. Vamos a ver cómo puedes responder bien. ¿Cuántos queremos responder bien a las dos preguntas estas? Te vas a dar cuenta que no es solo una cosa de decir, tiene que ver mucho con nuestra vida, ¿sí? Si realmente Él es el Rey y si realmente yo vivo por la verdad. ¿Sí? Dos preguntas muy, muy importantes. Vamos a leer para esto Mateo 21. Mateo 21. Todos estos son unos episodios. Lo que leímos recién era el juicio de Jesús ante el gobernador. Pero vamos a leer unos episodios anteriores. Justamente el relato que se lee generalmente los domingos de Ramos, que es cuando Cristo es recibido como Rey. Como Rey. Mateo 21, primeros versos. Dice la Biblia, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé en el Monte de los Olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Si a alguien les preguntan qué están haciendo, simplemente digan el Señor los necesita. Imagínense esa escena, no vayan, saquen la burra del vecino, ¿no? A la cría también, tráiganmela y si les preguntan algo, dile pues, que está allá los ocupa, ¿no? ¿Qué harían ustedes si fueran los dueños de la burra, ¿no? Estarían corriéndolo a Jesús, devuélveme la burra, ¿sí? Bueno, este no, pero ¿verdad? No lo salió a correr a Jesús, gracias a Dios, porque si no, no tendríamos este relato en la Biblia acá. Si alguien les pregunta, entonces
le digan, el Señor los necesita, entonces Él les va a permitir llevárselos de inmediato. Jesús conocía lo que iba a pasar. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tú, ¿qué? Tu rey, viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los dos discípulos que hicieron tal como Jesús les había ordenado. Verso 8, un poquito más adelante. De la multitud presente, la mayoría, cuando Jesús entra a Jerusalén, se conoce como la entrada triunfal, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron, ahí están las ramas, o palmas, dice en otra versión, de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba ¿dónde? En el centro. Diga conmigo, en el centro. Las otras versiones dice la gente que estaba atrás y la gente que estaba adelante, lo que indica que Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba, ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! ¿Cuántos decimos amén a ese texto? A ver, levanta tu mano y di, ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! ¡Aleluya! Dale el aplauso a Jesús. Qué precioso texto para decir que Jesús realmente estaba en el centro en ese momento. Y si quieres ver a Jesús como rey, Él tiene que estar en el centro. Él tiene que estar en el centro si tú deseas que Jesús sea el rey. Matthew 21 says, go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. Jesus was asking for this donkey. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Amén. Hosanna, qué precioso grito, qué preciosa alabanza. So if you want Jesus to be king, he has to be in the center of your life. The center of your life. Amén. Entonces, para responder bien a esta pregunta, que Pilato no la pudo responder bien, que la gente tampoco la pudo responder bien, tienes que poner a Cristo en el centro. Diga conmigo, en el centro. No, diga, Él es el centro de mi vida. Así que te quiero atento porque Dios te va a seguir hablando en esta tarde. ¿Cuándo es el centro? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo hago para que este concepto se haga real, se haga carne en mi vida? ¿Cómo hago que Cristo sea el rey? ¿Cómo lo entrono a Cristo como el rey, como el centro de mi vida? Bueno, este texto nos enseña algunas formas muy importantes. Cuando haces lo que dice Jesús, Él es el rey. Y cuando lo haces, por más raro que parezca lo que Él te está pidiendo. ¿Estás conmigo? Dice que Jesús le dijo, ve y desata la burra. Nadie mirando a nadie, ¿sí? Ve y desata la burra. Todo para que se cumpla una palabra, ¿verdad? Ve y desata la burra, le dice Jesús a los discípulos, y encima tráeme a la burra y a la cría para que haga compañía, ¿no? Me imagino que era para estar ahí al lado la cría o para los discípulos, no sé para qué era, pero ahí estaban las dos burritas, la burrita. Nunca hubiese pensado una burra que le iba a montar el rey de los judíos, el Dios de la creación, el mismo Dios que le había creado a la burra. ¿Sí? Así que los discípulos, en esta ocasión, ya ellos habían cuestionado bastante a Jesús en su ministerio, pero en este tiempo ellos dicen que hicieron lo que Jesús les había dicho. Y ponte en el lugar de los discípulos, yo me puse mientras les preparaba mientras les cocinaba esta palabra,
me puse ahí en el lugar de los discípulos y dije, le he dicho, Jesús, ¿en serio que quieres una burra? ¿Sí? ¿La burrita? ¿Cómo hace la burra? Exacto. Ay, no, qué feo montarte una burra, ¿no? O sea, traemos un caballo real. Así andaban los reyes. Pero Jesús le pidió una burra. Y Pedro, gracias a Dios, en esta ocasión no abrió la boca. Si siempre la abría, acá dijo, yo por la duda no digo nada, ¿no? Fue y hizo lo que Jesús le dijo. Fueron los discípulos, 2 de ellos, no dicen cuál, llegaron ahí, desataban la burra, el dueño de la burra le dijo, ¿para qué la ocupan la burra? Porque no están sacando el animalito, ¿sí? Jesús lo necesita, la fama de Jesús ya era conocida en esa época y parece que el hombre dijo, está bien, llévala, seguramente Jesús después te la devuelve, ¿no? Entonces lo dejó. Y los discípulos fueron y cumplieron un mandato de Jesús por más raro que parecía. Y esto tiene mucho que ver con si Jesús realmente es el rey. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer de lo que nos pide Jesús? Y Jesús te pide cosas a veces que son incómodas, cosas que no tienen mucho pie ni cabeza. A veces te dice, tienes que hacer esto, tienes que estar acá o tienes que hacer aquello. Y tú dices, ¿verdad? Así que hay que obedecer, hay que hacer lo que Él dice. Juan 15, 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os... Bastante claro, si hacéis lo que yo os mando. Son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Entonces Jesús tiene amigos que obedecen. Y en este texto nos muestra que estos discípulos fueron y obedecieron. Esto es importantísimo para que Jesús sea el rey de tu vida. Y no solo hacer lo que nos gusta, como digo, muchas veces Jesús te pide cosas raras, difíciles, complejas, incómodas. ¿Sí? Como en este caso, era una situación incómoda. Ellos tenían que ir a sacar una burra. Encima, ¿quién la va a usar? Y el rey va a entrar en una burra. No tenía mucho que ver. Así que yo te puedo dar este consejo. Desata los burros en tu vida. Ya conmigo voy a desatar burros. Dele, vamos, es un nuevo ministerio. ¿Cuántos se enganchan en este ministerio? Desataburro se llama. Escúchame, o desatas al burro que te pide Jesús o desatas al ladrón. Tú quieres a un burro, por más raro que se vea, pero con Jesús encima. Los burros son esas cosas que tú dices, esto no tiene forma, lo que parece que Dios me está pidiendo. ¿Cuántos saben que hay cosas en tu vida que a veces parece que no tienen mucha cosa de Dios? Si tú dices, esto no se ve muy de Dios lo que me está pasando. Pero te digo, en ese burro, ¿sí? No mires a nadie porque no tiene que ver con una persona, ¿sí? Estoy hablando de la situación, ¿sí? En ese burro, en esa situación que te pasa, que tú dices, no, ¿para qué ir a desatarla? Mejor tenerlo atadito, no tiene mucha forma de Dios esto. En ese burro va a ir montado Cristo. Ese burro, esa situación que tú no le encuentras explicación, está cargando a Jesús. Diga conmigo, yo lo recibo, vamos a decir, yo lo recibo y visualizo al burro. Diga conmigo, lo desato al burro. Hágalo proféticamente. Bueno, use el de al lado, vamos. Pero no le diga, tú no eres el burro, pero estoy profetizando, haciendo, te desato, te desato. Hay gente que tiene a los burros atados y al ladrón desatado y suelto por ahí. Tú quieres, aunque sea el burro, pero con Cristo. Porque en el burro, escúchame, en el burro es glorificado Cristo. Ese burro que no tiene forma, ese burro encima con la cría al lado, los dos. Nada de real en eso, ¿no? Sí, los caballos reales eran caballos llamativos, los mejores, de pura sangre. Sí, entraban hasta adornados y tienen una burra, un burro, ¿sí? Haciendo los ruidos de burro. Y Jesús como el rey, sentado en ese burro. Y a veces en tus burros, que tú los desprecias muchas veces, tú dices, en esto no va a pasar algo. Yo te digo que en ese burro que tú miras y que tú dices, qué raro se ve,
Sí, esto no tiene forma de nada. Jesús te dice, yo quiero hacer algo con eso que para ti no sirve para nada o no le encuentras la forma. Dios sí sabe. Dios sí quiere subirse a eso que no tiene sentido para ti. Amén. Y Dios quiere ser glorificado. Cristo quiere ser glorificado. Esos burros cargan a Cristo. Amén. Así que para que respondas bien a la pregunta de que Él es el Rey, debes dejar que Cristo monte tus burros. Y tú debes soltar a los burros. No los dejes atados. Así que te pido que vayas a buscar todo eso que tú decías, esto no, esto ya está empolvado, esto ya no hay nada, y vayas y lo desates. Y dile a esa situación, Señor, tú vas a hacer algo con esto. Y quizás no es nada físico, algo que lo puedas tocar, pero es algo emocional, espiritual, que está atado. ¿Sí? Porque tú piensas que ahí Dios no va a hacer nada. Yo te digo de parte de Dios, Dios va a hacer algo en ese área. Dios va a hacer algo en ese área. Desátalo, desátalo. Cree de que Cristo puede tomar y sentarse en esa situación y puede ser glorificado y puede ser entronado como el Rey. Es más, yo te digo, no pasó nada porque Él todavía no se sentó ahí, porque tú todavía tienes al burro atado. O lo tienes atado. Hasta que el burro no es desatado, Jesús. Así que el burro pasó a la historia. Pasó a la historia. Es el burro más famoso del mundo, de toda la historia. Ningún burro llegó montado al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque la próxima que venga Cristo va a venir en un caballo real. Pero mientras está acá entre nosotros, Él sigue subiéndose a burros, que nosotros desatemos para Él. Y en mi vida Cristo se ha subido a unos cuantos burros, cosas que yo decía, esto es pa' burros, decía yo. Si esto no creo que Dios. Y Cristo dice, no, si yo estoy ahí, esa situación que tú crees insignificante o que crees que no tiene sentido, que parece que no voy a hacer nada, si me la sueltas, si me la tiras a mí, me la pones en mis manos, yo me siento ahí. Me entrono como el Rey. Por eso, mientras mantengas al burro atado, Jesús no es entronado y Él no es Rey. Pero sí tenemos suelto al ladrón. Y te sigue robando felicidad en esas áreas. Porque esas áreas que son burros atados, si no la monta Cristo, ¿sí? No te traen ningún tipo de felicidad, ningún tipo de gozo, de alegría. Tú necesitas que esas áreas esté Cristo. Esas áreas difíciles, esas áreas duras, esas áreas de tristeza, debe estar Cristo sentado allí. Porque ahí es donde Él se va a empezar a glorificar. Cuando yo no dejo que en esas áreas Cristo sea entronado, en las áreas más profundas de mi vida, donde hay dolor, no dejo que Cristo sea entronado, tengo atado al burro, tengo suelto al ladrón. Y el ladrón viene y me roba gozo, me roba felicidad y encima apunta al burro y dice, mirá, el burro y tú, los dos burros, dicen, ¿verdad? Andan arruinados y atados. Y yo, ladrón, suelto. Robando gozo, robando felicidad. Diga conmigo, desato al burro. Vamos, desato al burro y ato al ladrón. El ladrón atadito. El burro, tú vas a andar con un burro, van a decir, lindo pet traes. Oh, espérate. ¿Sabes quién va montado en eso? Cristo. Nunca te burles de los burros. ¿Sí? Nunca le llames burro a un burro. Bueno, es burro, pero con Cristo arriba es un elemento precioso. Y tu situación dolorosa con Cristo se torna en una situación para que celebres. Porque está Él ahí. Y Él lo cambia todo. Él hace que el burro sea el mejor elemento de transporte. ¿Sí? Él hace que tu situación, si está Cristo ahí en el medio, sea tu lugar de mayor gozo. Sí, es el lugar donde tú dices, acá la paso mal, acá no me gusta como estoy, en esta situación nada pasa, deja que Cristo se siente ahí. Y vas a ver cómo cambia la historia, porque Cristo es entronado. Diga conmigo, yo lo recibo una vez más.
Así que el ministerio de Desataburro, a partir del domingo que viene, vamos a tener encargado a Jesús, ¿sí? Que nos va a mandar a desatar burros. Para que puedas responder bien a la pregunta de, ¿eres el rey, Jesús? ¿Eres el rey de mi vida? Primero Él se tiene que sentar, tiene que estar en el centro, tú tienes que dejarlo a Cristo en el medio de tus situaciones, que sea el rey, dejarlo a Cristo en el medio de las situaciones difíciles. Tienes que hacer lo que Él dice, amén, tienes que hacer lo que Él dice. Y en segundo lugar, esta historia nos cuenta también que para que Él sea el rey, que Él esté en el centro, la gente de este lugar clamaba a los gritos, clamaba a los gritos. ¡Hosana! Y para que Él esté en el centro de tu vida, que Él sea el rey, que tú estés seguro, el clamor, la alabanza, tiene que ser algo que tú lo practiques todo el tiempo. ¿Sí? Y si es posible, a los gritos. ¿Sí? Si es posible, cantar a Dios con pasión, con ganas. Clamar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. De esa forma, Jesús se sienta en el medio. Jesús es rey. Cuando tú alabas a Dios, Él se sienta, Él se entrona en la alabanza del pueblo de Dios. Amén. Entonces, tan importante es clamar. Si queremos responder bien a esta pregunta, responder a que ¿quién es el rey? ¿Es Jesús el rey de mi vida? ¿Cómo se nota si es el rey? Si tú haces lo que Él te dice, aún en las áreas raras, si tú lo dejas a Él que sea el rey en esas áreas, y si también clamas con ganas, clamas con pasión, adoras a Dios, alabas a Dios, lo recibes en tu casa, en tu vida como el rey. Qué importante es clamar, Señor, ven a mi casa, ven a mi hogar. Clamar con fervor, ¿se acuerdan el sermón? ¿Sí? Orar con fervor. Bueno, también hay que alabar con fervor. Hay que invitar a Cristo con fervor en nuestras casas. Invítalo a Jesús en tu hogar. Tú dices, como orábamos al principio, quizás hay los niños están así, están asados y uno necesita cambiar porque no estamos invitando a Cristo en nuestro hogar. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, ven a mi casa? Sí, ven a mi vida, ven a mi casa, ven con mis hijos, habita, este hogar es tuyo. Si mis hijos son tuyos, tenemos que invitarlo a Jesús. Tenemos que clamar y recibirlo. Hosana es ese canto de libertad. Sí, cuando uno dice, Señor, yo soy libre y recibo siempre a mi libertador. Es el canto de los libres a su libertador. ¿Cuántos son libres en esta tarde? ¿Sí? ¿Cuántos son libres? Bueno, es el canto de libertad. Señor, soy libre en ti y te recibo en mi situación, en mi casa, para que tú sigas liberando todo lo que se tiene que liberar. De esa forma, Jesús es el rey. ¿Cuántos saben que hay cosas que todavía hay cosas que se tienen que liberar todavía? 4, 5. ¿Hay cosas que todavía se tienen que liberar? ¿Hay cosas que tienen que soltarse bendición todavía? ¿Hay cosas donde el que está suelto todavía es el ladrón y no el libertador? Entonces hay que recibir a Cristo. Señor, ven, libertador, rompe las cadenas en estas áreas, toma el control de mi casa, toma el control de mis finanzas, toma el control de mi salud. Soy libre, ¿cuántos somos libres? Pero todavía hay áreas que no son libres en tu vida. Y esas áreas es donde tienes que recibir a Cristo con palmas en tus manos y gritar, ¡Hosana! Al Rey, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y te unes de golpe al canto que hay en los cielos. ¿Cuántos saben que en los cielos no hay ataduras? ¿Sabías? Donde moran los ángeles, ahí no hay ataduras. Te unes a ese canto angelical. Los ángeles se unen contigo y se empiezan a liberar las áreas que estaban atadas.
y se empieza a atar el ladrón que andaba suelto. Son cantos de libertad. Hosana es un canto de libertad. Es el canto del que es libre por Cristo, pero que sabe que todavía hay áreas que tienen que ser libres. Y acá todos tenemos áreas que todavía se tienen que liberar. ¿Estás conmigo? Si todavía hay áreas que se tienen que liberar en tus hijos, en tu casa, en tu economía, en la salud, con la pareja, con el matrimonio, algunos lo tienen más atado, ¿sí? Más atado que el burro y la cría. ¿Sí? Matrimonios atados. ¿Cuántos invitaron a Cristo en su matrimonio? Señor, sé la piedra angular de mi casa. ¿Cuántos oran por el matrimonio? Y no, si no oramos, está como la burra y el burro. ¿Sí? Y hay que desatar a Cristo. Decirle, Señor, ven, libertador. ¿Sí? Yo te digo, sana, desato al burro, ¿sí? En este área difícil, en esta situación. Sé que te vas a sentar en él y te recibo, libertador. Ven, en ese área donde había ataduras, en ese área donde no se cumplía tu palabra. De esa forma, Cristo es el centro. Y tú puedes responder bien a la pregunta, ¿quién es el rey? ¿Es Jesús el rey? Te pregunto ahora, ¿es Jesús el rey? Amén, amén, es el rey. Pero dedícate a hacer lo que Él te dice, por más raro que parezca, o a desatar burros, si lo quieres poner en esos términos, para que Él se monte ahí, para que Él tome el primer lugar. Y dedícate a invitar a Cristo a clamar, ¡Hosana!, en esas áreas donde todavía no hay libertad. Amén, ¿lo podemos invitar a Jesús? ¿Sí? Vamos a levantar la mano y decir, Señor, te invito a mi casa. Entra, libertador, y rompe las cadenas. En mi matrimonio, vamos, dilo, en mi matrimonio, en las finanzas, en la salud, en mis hijos. ¡Hosana! Ven, Señor, en el nombre de Jesús, sé el rey de mi vida y de mi casa. Tú estás en el centro. Señor, te pido también que en esta iglesia tú seas el rey. Entra Jesús por las puertas. Como dice el Salmo, alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. Y en esa ocasión preguntaba el salmista, ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y el valiente, es el Rey de la Gloria. Hay que saber responder a la pregunta de quién es tu Rey. ¿Quién es tu Rey? Si Jesús es tu Rey, tú lo invitas. Si Jesús es tu Rey, tú lo dejas que Él se meta en las áreas más escondidas de tu corazón, en esas áreas que todavía Él no las ha tomado. De esa manera Él se sienta en esas cosas que tú dices, no, el burro, ¿qué va a decir la gente del burro? ¿Sí? Porque las ocultamos ahí por el qué dirán los demás. ¿Sí? Y se lo ocultamos también a Jesús, pero ¿sabes qué? Jesús dice, yo quiero el burro. El burro, ¿no caballo? No, los caballos móntalos tú, disfrútalos tú, a mí dame el burro. Qué ironía, ¿no? La historia de la salvación, el creador del universo sentado en un burro, en un pollino, en un asno. ¿Sí? Ahí Él es glorificado y ahí Él es el Rey. Por eso nuestro Rey es humilde, Él es humilde. Por eso a veces cuando uno dice, no voy a ir a la iglesia, ¿sí? Porque tengo esta situación, que van a decir, no, ven cuando tienes todos los burros atados, ven. ¿Sí? Ven a la iglesia y acá los desatamos y se los damos a Cristo. Si Cristo se sienta en el burro, tú eres libre. Entra el Rey como Rey, ¿sí? En tu casa. Y tú puedes gritar el canto de los libres. ¡Hosana! Al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y me uno al canto de los ángeles. Hosana en las alturas. Amén. Por último, ¿cuántos están contentos que ya termino de predicar? La verdad es lo otro que tengo que saber
responder, la verdad. Así que Pilato andaba confundido con el reinado, él pensaba que Herodes había sido el último rey, él estaba en el trono en ese tiempo, por lo menos como gobernador, no le dio el lugar a Cristo. Cristo terminó en un burro, pero así terminan nuestras vidas, gracias a Dios, sentado en las cosas que para nosotros no tienen valor, para Él sí tienen valor, amén. Y nosotros lo invitamos y Él entra como rey. Así que nosotros tenemos suelto al libertador, amén. Si el libertador está con nosotros. Y Pilato no supo responder a la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Se dan cuenta que en el texto que leímos al principio, Jesús no responde a esta pregunta? ¿Qué es la verdad? Dice que no encuentra respuestas. Jesús pudo haber dicho un set de doctrinas, algunas cosas, porque es lo que en la mayoría de los lugares se presentan. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es la verdad? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Si las doctrinas. Jesús iba un poco más allá de eso. Por eso no se la respondió a Pilato. Y porque Pilato tenía establecido ahí un ídolo llamado, ¿cómo se llamaba el ídolo? Veritas. ¿Sí? El hijo de el castrador Cronos, para que no te olvides, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña, y Jesús había dicho unos días antes de este evento con Pilato, ¿qué era la verdad? Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. Y Jesús sí dijo que la verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuánto decimos la palabra de Dios es verdad? Tu palabra es verdad. Sanctify them by the truth. Your word is truth. So esa es la verdad. La verdad es the word of God. The truth is the word of God. Acá es donde basamos nosotros la verdad. ¿Cuántos dicen conmigo? Yo creo en la verdad que está en la palabra del Señor. De esa manera, cuando tú crees en esto, ¿quién está suelto? ¿El ladrón? No, el libertador. When you believe in the word of God, the Redeemer is unleashed and the thief is tied. Amen? Or the robber, to keep the R's. The robber is tied. ¿Cómo sé si realmente respondo bien a esto? ¿Cómo sé si la verdad, si yo tengo la verdad, si yo me dejo guiar por la verdad? Cuando tú vives la palabra. Cuando tú vives la palabra. ¿Cómo vivo la palabra? Bueno, este texto nos dice, sigue diciendo, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Verso 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo sé si tengo la palabra de Dios? ¿Cómo sé si vivo la palabra de Dios? ¿Cómo sé si respondo bien a esta pregunta? ¿Cómo sé si tengo suelto a Cristo y no al ladrón? Si yo me santifico, si esta palabra a mí me santifica. ¿Qué significa que la palabra te santifique? Bueno, pudiera hablarte bastante de esto, pero no lo voy a hacer. Es sí que vayas cambiando actitudes, cuestiones en tu vida, dejes el pecado, vayas santificándote por medio de la palabra. Y dicho de otra manera, es dejar que la palabra te transforme. ¿Qué es santidad? Dejar que la palabra te transforme. Diga conmigo, la palabra a mí sí me transforma. Entonces, cuando dejas que la palabra te cambie, eso es santidad. Cuando la palabra no es simplemente algo que vienes a escuchar, sino algo que lo recibes, cuando la palabra se te hace carne, ahí empiezas a vivir la santidad. No eres un mero oidor, eres un hacedor de la palabra. Y de esa forma te das cuenta si realmente respondes bien a esta segunda pregunta y si lo tienes a Cristo dando vuelta o tienes al ladrón. Mucha gente vive con el ladrón dando vuelta porque no aplica lo que recibe de la palabra. Se te suelta el ladrón. ¿Sí? No recibimos la palabra. Corremos con esto, sí, pero el tiempo de Dios, sí, lo medimos y andamos medio, sí, ¿verdad? No, el tiempo de Dios, qué carga. Diga conmigo, ese no soy yo. Vamos, dígalo fuerte, ese no soy yo. Convénzame a mí, ¿sí? Ese no soy yo.
Por lo menos para que termine sweet and sour el sermón, ¿sí? Diga conmigo, es el que está al lado mío, dele. No, 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 no. Ni tampoco el que está al lado mío, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la santidad tiene que ver con dejar que la palabra me transforme. Yo de esa manera me doy cuenta si tengo la verdad en mi vida. Si yo escucho y no cambio, pues la verdad la tengo simplemente de oídas. Si en vez de seguir la verdad de Dios, sigo la verdad de Cronos, ¿sí? Recuerden que la verdad era el hijo de este Cronos, no tengo la verdad de Cristo. Si hay para mí tiempo para todo, menos para las cosas de Dios, pues no hay. ¿Cristo está dónde? El ladrón se iba a andar dando vuelta. Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa otro? Chequea la verdad. ¿Qué verdad está siguiendo? ¿Sí? ¿Y es la verdad algo que sale de Dios o es la verdad algo que sale de acá? ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Cómo me doy cuenta que vivo la palabra cuando también testifico la palabra del Señor? Si estoy testificando, vivir la verdad es llevar la palabra a otra persona. Un cristiano que está bien, que tiene a Cristo dando vueltas y no al ladrón, es alguien que está tan enamorado del Señor y valora tanto esto que se lo lleva a los demás. Te voy a compartir la verdad. Si tu palabra es verdad, Señor, yo la voy a compartir. Yo estoy arraigado, yo la vivo. ¿Cuántos tenemos gente para compartir la palabra de Dios? A ver, dígame yo, si no tengo, me voy a comprometer, aunque sea de hablarle a alguien de la verdad. A ver, ¿cuántos levantan la mano y dicen, yo me voy a... O si estás predicándole a alguien, levanta tu mano y Señor, sígueme usando. Sígueme usando, si le estás predicando a alguien. Pero si no, busca a alguien. Con mi esposa es una buena medida que tenemos para ver si andamos bien con la verdad, si estamos testificándole a alguien. Entonces siempre buscamos, si no es uno, es el otro, por algo somos dos. ¿Sí? Dos. No, ¿sí? El burro y la cría. No, somos dos. Yo me quedé con la imagen del burro todavía. Pues somos dos que cuando ella dice, bueno, vamos a hablar de esta familia. Y ayer pudimos sembrar un poquito del evangelio a una familia donde la persona es musulmana. Y tuvimos una oración en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y después, claro, un pedacito de carne nunca viene mal, ¿no? Eso fue la segunda parte. Pero les hablamos, somos pastores en una iglesia, entonces los invitamos, ¿verdad? Estamos trabajando en ese tema, no porque somos pastores no dejamos de testificar. En realidad, cuando uno tiene la verdad, uno está orgulloso de la verdad que lleva. Si no es algo mero para mí, es algo que lo tengo que compartir. Amén. Diga conmigo, lo voy a compartir. Vieron que lo ubiqué bien el ahí. Lo voy a compartir. Y por último, te unes por esta verdad a aquellos también que creen en la misma verdad. Así que diga, yo me uno al que está al lado mío, me uno a la iglesia. La verdad te une, la verdad te une, te une. La verdad te une con otros que confiesan la misma verdad. Entonces tú te das cuenta realmente si puedes responder bien a esta pregunta y si liberas a Cristo, si tú dejas que la palabra te transforme, si tú evangelizas, hablas a otros y si estás unido en la iglesia con gente que cree lo mismo que tú y yo creemos, que nos une la verdad de Cristo. Amén. Dale un aplauso a Dios, ponte de pie. Pero dáselo con más ganas, vamos fuerte. Ahora sí, aplaudan con ganas, hermano, vamos. Eso ahí, las hermanas evangelistas. Gracias al Señor. Pilato no supo responder estas preguntas, tú sí sabes responder. El pueblo tampoco supo responder a estas preguntas, tú sí sabes responder. Tú tienes a Cristo como tu Rey. Amén. Cristo es tu Rey. Él está en el centro de costadito, no, en el centro de tu vida. Entonces, cuando Él te pida cosas, diga conmigo, la voy a hacer. ¿Sí? Déjalo que
Él tome control, que Él sea el rey de los lugares aún más difíciles en tu vida, de esas áreas que son las más difíciles. Déjalo que Él se siente ahí y recibe libertad, recíbelo a Él diciendo, sana, se van a liberar todas estas áreas que están atadas, mis hijos se van a liberar, mi casa, mi familia, salud, finanzas. Tienes que recibirlo a Cristo, Él es el Rey. Y también tú tienes la verdad, tú sabes responder la verdad. La pregunta de la verdad, ¿qué es la verdad? Diga conmigo, la palabra de Dios es verdad. Tú confías en esto, por eso estás aquí los domingos, amén. Tú confías en la palabra de Dios, tú sabes que esto tiene poder para transformarnos. No vienes a escuchar a alguien que te predica picoso, o sweet and sour, o sweet next week, ¿ok? Next week viene todo sweet, viene todo bárbaro, viene todo fantástico, pero no vienes porque hay algo que es algo que te transforma a ti, que es la palabra de Dios. Nuestras palabras no cambian a nadie, pero la palabra de Dios sí transforma vidas. Y tú dejas que eso te transforme, por eso te santificas y tú puedes decir, si hay cosas que todavía me cuestan, no hay problema, mientras la palabra de Dios esté obrando en ti, confía que Él va a completar la obra que Él empezó, amén. Y de esa manera tenemos la palabra en nuestras vidas, la palabra de Cristo, y como nos bendice tanto, ¿cuánto le bendice la palabra de Dios? Se la llevamos a la gente también, le decimos a la gente, te voy a hablar de alguien que me cambió a mí. Sí, te puede cambiar a ti también. Cambió mi casa, puede hacerlo con tu casa. Tienes hijos que andan mal, puede también obrar en tus hijos. Oh, tienes una enfermedad, vamos a orar porque el que yo creo, esta verdad que yo leo, dice que Dios sana a los enfermos. Así que te voy a orar. No si quieren, tráigamela el domingo también, si no te alcanza la fe, pero si no, órale. En inglés, en mexicano, órale. Sí, órale, pon mis manos, ora por esa persona. Dice, voy a orar por ti para que Dios te sane en el nombre de Jesús. Y tú tienes la autoridad porque tienes la palabra en tu vida. No tienes suelto al ladrón, así que al ladrón átalo. Manténlo atado al ladrón. No lo tengas suelto. El que está suelto en tu vida es el libertador. Está suelto para seguir liberando, seguir tomando control de las áreas difíciles, seguir trayéndote la verdad. Y lo importante es unirse también por esta verdad. Por eso es tan importante estas reuniones, porque acá compartimos la verdad, que nos fortalece, que nos libera, que nos transforma, que nos cambia. Sí, acá entronamos a Cristo. Este acto no es un mero asistir, son actos proféticos donde Cristo es entronado, donde la verdad rompe cadenas, son actos proféticos donde Dios trae milagros. Por eso tengo que estar, porque Cristo es glorificado, amén. Así que para orar, te quiero hacer la misma pregunta que le hicieron al pueblo antes. ¿Quieres, pues, que te suelte al rey de los judíos? ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? ¿Qué respondes, sí o no? ¿O vas a decir, no a este, sino a el ladrón? ¿Cuántos dicen conmigo, sí? Sí, suéltame, Señor, al rey de los judíos, yo quiero a Cristo en mi vida. Esta pregunta tienes que pensarla constantemente. ¿A quién quieres suelto? ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Era la oportunidad de esta gente de tener a Cristo libre y se quedaron con el ladrón. Tú no te quedas con el ladrón, tú tienes a Cristo en tu vida.